Hola estudiantes, tengan todos ustedes buenos días. Vamos a comenzar con la clase de CTA en lo que es el tema anatomía de la cabeza ósea. Tenemos hoy una pequeña imagen acerca de las partes de la cabeza que veremos más adelante. La cabeza ósea está compuesta por 22 huesos íntimamente relacionados. Los huesos y los órganos blandos vecinos se dividen en regiones anatómicas que cumplen funciones específicas y son asiento de alteraciones patológicas generales y también propias de las estructuras que las componen. La cabeza se divide en dos grandes sectores: cráneo, propiamente dicho, cráneo cerebral o neurocráneo, es una caja ósea que contiene fundamentalmente el encéfalo y que a su vez se subdivide en base y calota o clavaria. Cara o cráneo visceral, que está en relación con los primeros órganos de los aparatos digestivos y respiratorios y con algún órgano de los sentidos. También la cara se subdivide en una parte alta denominada cara o mandíbula o maxilar superior y una inferior denominada cara inferior y mandíbula o maxilar inferior. Como podemos ver aquí en esta imagen, como dice el cráneo propiamente dicho, o cráneo cerebral o neurocráneo, es una caja ósea que contiene fundamentalmente el encéfalo, que es la parte que estamos señalando aquí. Y la otra que dice cara o cráneo visceral, que contiene los órganos digestivos, que es la boca, respiratorio, que es la nariz, y algún otro órgano como el que dice el de la vista. El cráneo se localiza en el sector posterior de la cabeza. La cara se localiza en el sector anterior de la cabeza. De los 22 huesos, 8 de ellos pertenecen al cráneo y los 14 restantes a la cara. Existen diversas referencias anatómicas en la cabeza que suelen utilizarse en radiología. Se trata de los puntos, líneas, ejes, planos, diámetros y ángulos que se estudian a continuación. Tenemos una pequeña imagen que hace referencia justamente a ello, como las líneas, los ejes, los diámetros, los ángulos que estudian huesos que componen el cráneo. Como hemos visto, el cráneo o neurocráneo está configurado por un total de 8 huesos unidos y soldados a lo largo del desarrollo del individuo, en lo que se vienen a denominar suturas. Todos ellos disponen de diferentes aberturas y orificios por los que circulan vasos sanguíneos y nervios. A continuación se exponen los diferentes huesos que forman parte del cráneo, así como algunas de sus estructuras. Hueso frontal. Este hueso se sitúa sobre y protege el lóbulo frontal. Permite dar forma a la frente y llega hasta la parte superior de la bóveda del ojo o margen superorbital, siendo un punto de unión entre el neurocráneo y viscerocráneo. Se une con los huesos parietales por la sutura coronaria y con los huesos nasales por la sutura frontonasal. Huesos parietales. Se trata de los huesos más grandes del cráneo que forman la mayor parte de la región superior y lateral de este. Se conecta con el frontal por la sutura coronaria, con los parietales por la sutura escamosa y con el occipital por la sutura lambdoidea. Ambos parietales se unen entre sí mediante la sutura sagital. Tenemos aquí el ejemplo de lo que viene a ser el hueso frontal. Y
Y aquí, como vemos, podemos diferenciar el hueso frontal, y a los laterales están los parietales visto de frente y visto de lado. Este debería ser el hueso parietal. Huesos temporales. Dos huesos situados cada uno bajo uno de los parietales y unidos a estos mediante las suturas escamosas. Estos huesos irregulares pueden dividirse en tres zonas: la escamosa, que es la que se sitúa alrededor de la sutura escamosa; la mastoidea, que se refiere a la parte más próxima de la mandíbula, en la que se asientan varios músculos de esta y del cuello; la pretea, que se sitúa en regiones más profundas, forman parte de la base del cráneo y poseyendo en su interior los oídos medio e interno. También existe una región timpánica, que rodea al conducto auditivo. Hueso occipital. Este hueso figura mayoritariamente en la base del cráneo, situándose en el foramen magnum u orificio en el que el encéfalo y médula occipital se conectan. Protege parte del lóbulo occipital y temporal, el cerebro y el tronco del encéfalo. Posee varias protuberancias y cresta que conectan con las vértebras y conecta con el parietal por la sutura lambdoidea y con el temporal por la occipitomastoidea. Tenemos aquí la imagen del hueso temporal. Y en esta tenemos la imagen del hueso occipital. Esfenoide. Este hueso, con forma de mariposa o murciélago, se sitúa en una zona a la altura de la sien, conectando con los huesos frontal, temporal y occipital. Va de lado a lado del cráneo de manera horizontal y se compone de cuerpo y alas mayores, menores y apófisis pterigoidea. En el primero pueden encontrarse la silla turca, estructura que rodea y protege la hipófisis. Las alas mayores forman parte de la pared dorsal de la órbita ocular, mientras que las menores lo hacen de la parte medial. Mantienen unidos y conectados el resto de los huesos del cráneo. Etmoides. El hueso conocido como etmoides se sitúa entre el esfenoide y el hueso nasal, participando en la formación de las órbitas oculares y las fosas nasales, actuando como techo de los segundos. Concretamente lo hace la parte denominada lámina cribosa y suelo de los primeros, así como de separación entre ambos. De este se encargan las masas laterales del etmoides. El hueso conecta con la mariposa a través de la crista galli. Posee numerosas cavidades denominadas celillas esmoides. Tenemos aquí el hueso esfenoide, como podemos verlo visto de lado y visto de frente. Tiene esa forma que menciona, como dice, de mariposa o de murciélago. Y en esta otra podemos ver al hueso etmoides. Huesos huesos del víscero cráneo.
Huesos del viscerocráneo. Si bien estos huesos del cráneo son propiamente los anteriores, hay que tener en cuenta que existen otros huesos de la estructura de la cabeza más allá de ellos, los correspondientes al viscerocráneo. En este caso podemos encontrar con un total de 14 huesos que junto con los 8 anteriores configuran 22 que de medida que tiene la cabeza de un humano adulto, a los que es posible sumar los del oído. A continuación los puedes ver listados, poseyendo cada persona 2 de cada uno de los siguientes excepto el vómer y la mandíbula, siendo esta última la unión estructura ósea movible, la única estructura ósea movible. Mandíbula, huesos maxilares, huesos nasales, huesos lacrimales, vómer, cornetes, huesos platinos, huesos cigomáticos, pómulos. Además, dentro del viscerocráneo también podemos encontrar los huesecillos internos del oído que permiten la reverberación del sonido hasta la cóclea. Martillo, yunque y estribo. Bien, ahora nos quedamos con la actividad en la que deben ilustrar el tema y responder las preguntas. Espero por la respuesta de sus tareas y que se encuentren bien. Gracias, hasta luego.